Nazaret, ¿qué puedo hacer sin ti? En verdad, tú y yo sin Dios no somos nada. En verdad, vale la pena seguir al Señor, aunque cueste. Y así lo dice la palabra, lo que cuesta seguir a Jesús, lo que cuesta renunciar a esas cosas que uno tanto quiere, pero vale la pena. Vamos a meditar en este evangelio de hoy, que se ha leído en el mundo entero. Dice el evangelio de hoy en Mateo 10, empezando en el versículo 37 hasta el versículo 42. Dice: el que ama a su padre y a su madre más que a mí no es digno de mí. Y el que ama a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. El que no carga con su cruz y viene detrás de mí no es digno de mí. El que antepone a todo su propia vida la perderá. Y el que sacrifique su vida por mi causa, la hallará. El que los recibe a ustedes, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe a aquel que me ha enviado. El que recibe a un profeta porque es profeta, recibirá recompensa digna de un profeta. El que recibe a un hombre justo por ser justo, recibirá la recompensa que corresponde a un justo. Asimismo, el que dé un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños, porque es discípulo, no quedará sin recompensa. Soy yo quien lo digo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y meditando en este evangelio de hoy, yo estaba recordando la historia de San Francisco de Asís. San Francisco de Asís fue un niño muy mimado, hijo único. Y su padre, un hombre rico, dicen que tenía 100 casas por ahí alrededor. Y un hombre que bregaba con mercancía y tenía un negocio exitoso. Y a este muchachito no le hacía falta nada. Y pues me imagino que todos se lo daban. Y bueno, pues lo malo fue que este muchacho cuando creció, pues miren, comenzó a llevar una vida desenfrenada. Y era un pecador impedernido. Se había dejado arrastrar, como dice, era un playboy. Y me imagino que era un muchacho muy elegante, vistiendo buenas ropas, muchas mujeres. Y bueno, una vida desenfrenada. Y entonces, miren, qué historia esta, la de San Francisco. Miren lo que pasa con él. Después llega el tiempo de la guerra. Y él se va a la guerra. Entonces ahí las cosas como que no le salieron muy bien. Terminó en la cárcel. Y ahí este muchacho tocó fondo. Me imagino que ya, según la historia, pues no salió igual de ahí. Cuando él ya por fin pudo liberarse y que salvó su vida, lo pudieron rescatar de ahí. Ya no pudo él hacer lo que hacía antes, o sea, llevando esa vida así desenfrenada, esa vida ahí sin freno, dándole placer a los gustos. Y no, pues de verdad no podía continuar así. Algo ya había pasado. Y es impresionante cuando se dice que un día salió en su caballo a dar una vuelta y se topa con un leproso. Ahí fue cuando él tuvo un encuentro muy profundo con el Señor a través de ese leproso. Ustedes saben, pues que tanto en los tiempos de la Biblia como en estos tiempos de Francisco, pues los leprosos eran gente que tenía que estar siempre muy apartada, nadie quería estar cerca de ellos. Entonces él se le acerca a este leproso y ese día él sintió grandemente el amor de Dios. Y así su vida fue cambiando poco a poco hasta que decidió dejar su familia, dejarlo todo para irse a una montaña, sin nada absolutamente. Y parece que su padre estaba en contra de eso. Y bueno, pues parece que tuvieron una discusión y hasta la ropa se la entregó a su papá, la ropa que tenía puesta. Y la gente, todo el mundo pensaba, pues este muchacho está loco. Y sí, todo el mundo lo catalogaba de loco. Y ahí pues su ministerio fue poco a poco creciendo, hubo un cambio
grande en la vida de este hombre, que tuvo un encuentro muy profundo con Dios. Tan profundo, miren nada más cómo le llamaban los animales, los hermanos, le llamaba hermano a todo, a los animales, al agua, a la naturaleza, a todo. Fue un amor tan profundo a todo lo creado por Dios. Y entonces así fue cuando la gente comenzó a darse cuenta que en verdad ahí, pues en este muchacho había pasado algo. Y fue algo extraordinario. Y miren, cómo nosotros tenemos que aprender de esta historia, de toda esta historia que uno se entera, que uno puede leerla, que uno puede meditarla. Porque si este muchacho hubiera continuado su vida así, quizás se hubiera perdido. Pero miren hoy la historia que nosotros tenemos de San Francisco de Asís. Miren nomás a ustedes qué historia tan poderosa, tan grande. Y que nos sirve tanto a nosotros, de verdad, para nuestra vida espiritual. Porque fue cuando este muchacho cayó en el sufrimiento. No es fácil estar encerrado en una cárcel. Y un muchacho que lo tenía todo, riqueza, comodidad, todo, y de repente que cae en la cárcel. Y quién sabe. Y ahí dice que con muchas personas que estaban enfermas, con terribles enfermedades. Y ahí estaba él junto con toda esa gente, ahí en el calabozo. Y entonces en medio de ese sufrimiento es que llega Dios. Y pues hemos meditado muchas veces en esto. Y pues la verdad es que mucha gente le corre al sufrimiento, o mejor dicho, nosotros le corremos al sufrimiento, no nos gusta sufrir, pero es a través del sufrimiento cuando uno tiene los grandes encuentros con el Señor, cuando uno toca a fondo, cuando uno ya se queda sin fuerza, cuando uno siente que está en un desierto y que uno no ve la salida. Entonces todo eso lleva a uno a que uno se recuerde de Dios. Y me imagino que esto le pasó a San Francisco de Asís. Y qué entrega la que tuvo este hombre. El primer hombre que llegó a tener las estigmas de Jesús. Esto fue algo poderosísimo. Y como era algo de Dios, miren cómo fue ese ministerio creciendo. Un montón de jóvenes que dejan su vida pasada y que se van a la montaña sin nada también. Y me impresiona mucho también esta muchacha, una muchacha bella, Santa Clara, que también era rica. Y yo me imagino cómo la gente criticó eso, porque la gente no entiende. La gente mira eso y una vez piensa, están enamorados, o se van a casar, o algo va a pasar, porque a veces nosotros solemos pensar mal. Pero miren, esta muchacha con esa entrega le movió la predicación de él. Yo me voy. Y dejó a su papá, a su mamá. Esta muchacha con 17 añitos y que se va a la montaña. Y miren lo que sucedió. Pues ahí nació otra orden más y fue todo una bendición de Dios. Y pues miren este evangelio de hoy. El que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. El que escucha ese llamado de Dios y dice, sí Señor, estoy dispuesta a seguirte. Pues Dios hace cosas grandes, cosas maravillosas. Porque tan solo con el sacrificio de dejarlo todo. Imagínense uno dejar su casa y su familia. ¿Y por qué la dejan? Porque no quieren a su familia, no. No por eso. Sino porque el amor de Dios le mueve más. ¿Quién da todo? El Señor. ¿Quién le ha dado a uno los hijos? El Señor. Los hijos son un regalo de Dios y son prestados. Todo es un regalo de Dios. El padre, la madre, la familia. Porque llega un día, mire, si Dios le da vida a uno, que uno se llega a quedar solito. Y ya. Todo eso que uno tenía al lado de uno, la familia, si es que Dios le da larga vida a uno y que uno llega a los 100 años. Ustedes no han visto una persona que llegue a los 100 años que diga, mira, aquí está mi mamá y mi papá. Y quizás puede decir, aquí tengo un hijo, pero ¿sabe lo que ha pasado? Que hay personas que Dios le ha dado una vida tan larga que quizás tuvieron un hijo o dos y los hijos murieron primero que ellos. Y esa es la realidad de la vida. Si una persona tiene larga vida, pues en un final experimenta algo. Que siempre el que queda es Dios. Todo pasa, todo se acaba. ¿Y quién es que queda? Dios. Entonces, este evangelio de hoy nos a nosotros de enseñar que tenemos que agradecerle al Señor por todo lo que tenemos, por nuestra familia y por todo. Pero que tenemos que darle el primer lugar a Dios. Primero que nuestros hijos, Dios. Primero que nuestro hogar, que nuestra familia, que el esposo, la esposa, que el abuelo, la abuela. Primero Dios. Y si Dios llama, pues hay que decir que sí. ¿Cuándo se imaginó San Francisco de Asís que Dios tenía un plan tan grandioso en la vida de él? Y también esto de uno no juzgar a los demás, esto es algo que también hay que
pedirle a Dios que ayude a uno, porque imagínense todas esas personas que conocían a este muchacho, un playboy, un muchacho que andaba dándole rienda suelta a su vida, pudieron criticarlo y decirle, uy, esto es un bandido. Y quizás la gente no se atrevía a hablar porque eran gente poderosa de ese tiempo, la gente más rica. Tal vez estaba todo el mundo en silencio, pero yo me imagino que todo el mundo estaba notando eso, el comportamiento. Y miren lo que sucede. ¿Quién se pudo imaginar? Este muchacho que le había dado rienda suelta a su vida. Y todo esto que sucede a través del sufrimiento. Porque fue cuando él se fue a esa guerra, que me imagino que fue terrible, porque según habla la historia, era una guerra sangrienta. Y yo me imagino que tantas las cosas que él miró, tantas personas que cayeron, tantas personas que, tanta sangre la que vio en esa guerra. Yo me imagino que su mente pues quedó ahí bien impactada con todo eso que miró. Yo me imagino que todo esto a él le ayudó como a pararse en la realidad de lo que es la vida. Porque yo me imagino que él andaba así como una vida así como muy en el aire, ¿no? Encima de la riqueza, no tenía necesidad, lo tenía todo. Y yo me imagino que todavía no había experimentado necesidad. Y miren, ¿quién es que no experimenta necesidad en la cárcel? ¿Quién es que no experimenta necesidad en una guerra? Pues esto fue lo que le pasó a él. Ahí experimentó necesidad. Y ahí pues tuvo ese encuentro con Dios. Pues miren, bendito sea el sufrimiento y las pruebas que nos ayudan a acercarnos a nosotros a Dios. Y después de escuchar ese llamado, dichoso y bienaventurado el que no se niegue y que diga sí, Señor. Porque eso arde dentro en el corazón, ese llamado de Dios arde dentro del corazón. También como pasó con Pablo, eso fue extraordinario. El Señor lo tumbó del caballo. A este que perseguía a los cristianos, escuchó el llamado de Dios. Y miren, todas las cartas de San Pablo que nosotros podemos leer. Toda la persona en la historia, todas las historias nosotros hemos leído, toda esa gente que dijeron, sí, Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad, te sigo. Pues es impresionante el bien para la humanidad y para las almas. Nosotros hoy nos beneficiamos de todo esto, hoy nosotros aprendemos de todo esto. Especialmente a mí me impacta muchísimo la historia de San Francisco. Esta historia es increíble. Y también la de la muchacha, Santa Clara. La historia de esta mujer fue tremenda. Y también yo pensando, miren cómo uno puede vencer todo con el Señor. Cualquier tentación puede uno vencerla con el Señor. Porque según la historia, esta muchacha era bellísima, muy linda, muy hermosa. Y San Francisco se fue a la montaña, dejó todo, un muchacho jovencito de 20 y pico de años también. Imagínense, eso podría ser una tentación grande para él que llegara esta muchacha. Pero no, esta muchacha ya había entregado su vida a Dios. Había escuchado el llamado de Dios, ya movida por el Señor. Cuando Dios mueve a uno, pues ya la vida cambia, no es lo mismo. Pero cuando uno está envuelto en el pecado, pues uno se vuelve como una marioneta del enemigo. Y sí, que entonces le vienen las tentaciones y puede uno caer fácilmente porque ya el enemigo maneja a uno a su antojo. Pero cuando uno dice sí, Señor, y uno de verdad entrega su vida a Dios, ya uno puede vencer con el Señor. No puede venir nada a la vida de uno que sea más grande que el poder y la presencia de Dios que están en uno. Y uno puede vencer todo eso. Yo me imagino que San Francisco ahí en la montaña, miren, pues se enfrentaba a esos animales que aparecían por ahí. Porque en la montaña hay toda clase de animales y hay fieras salvajes y todo eso. Y él se enfrentaba. Si no mal recuerdo, creo que leí una historia de él, que él se enfrentó a un lobo. Y le habló al lobo que no siguiera haciéndole daño, porque se iba a las casas y asustaba a la gente. Y entonces él le predicó al lobo, le predicaba a los animales. Miren, que este hombre de verdad que se entregó a Dios de una manera tremenda. Ahí en la montaña no veía gente predicándole a las aves y a los animales, criaturas de Dios. Esto es impresionante, es fascinante uno leer esta historia de San Francisco. Es fascinante esto, predicándole a los animales, predicándole. Y eso era algo maravilloso. Y cuando él le predicaba a la gente,
Pues la gente sí lo criticaba, claro, porque la gente decía, pero este hombre está loco, dejó toda su riqueza, hijo único. Se puso en contra de su propio padre. Bueno, pues por la manera buena, porque fue muy bien que no escuchara a su papá, porque su papá lo que tenía era su mirada puesta en todas esas cosas materiales, y su papá lo que quería era que él también pues le siguiera su paso, que fuera un hombre exitoso de negocio y todo. Eso es lo que quería el papá de San Francisco. Entonces él no lo obedeció y hizo muy bien. Hay que obedecer siempre, pero si uno ve que un papá le está dando un consejo a uno, que el papá le diga a uno, mira, tírate por ahí, por ese barrancón, adiós, y porque sea mi papá yo lo voy a escuchar. No, eso está malo. Entonces, si es un consejo bueno, pues uno lo escucha. A los padres hay que obedecerlo, incluso es un mandamiento de Dios. Pero si es un consejo malo, no se puede obedecer. Entonces San Francisco hizo muy bien con obedecer a su papá, porque su papá lo que quería era que tomara su vida de negocio, y ya él tenía ya ese llamado de Dios, ese llamado profundo de Dios. Y eso fue maravilloso, que esa orden fue creciendo, que ya se le salió de sus manos. Él ya no podía controlar solo todos esos muchachos. Y miren, ahí está la orden franciscana. Y eso es maravilloso ver esa orden, una orden con mucha santidad y de verdad, y como ellos se visten así todo de marrón, y una orden muy bonita, la orden franciscana. Y eso, miren ustedes los frutos, y de cuántos años hace de eso ya. Para que ustedes vean, miren, cuando algo es de Dios, nadie lo tumba y no se cae. Cuando algo es de Dios, miren, ahí está la orden patente. Y de eso hace años y años. ¿Y qué nos ha quedado a nosotros? Un testimonio grandísimo de San Francisco, que dejó a su padre, dejó a su madre para seguir al Señor. Lo dejó todo y hasta se fue desnudo, sin ropa. Eso es impresionante. Su papá me imagino que le estaba sacando en cara, mira hijo ingrato, que yo te lo he dado todo, toma papá, toma tu ropa, hasta eso te lo doy. Se fue desnudo. Claro, la gente dijo, no, pero este tipo está loco. Este tipo se volvió loco, y sí, todo el mundo, no, está loco. Primero le decían loco y después le decían santo. Todo el mundo, el santo, todo el mundo le decía santo. Porque ya la gente se dio cuenta lo que había en él. Algo impresionante. Imagínense, vio un ángel que venía del cielo él. Miren qué cosa tan grande. Vio un ángel que venía del cielo cuando él recibió los estigmas en sus manos. Vio ese ángel que bajaba del cielo. Y se dice que toda la gente, ahí la gente pudo ver la montaña cuando se iluminó. La montaña se iluminó con una luz radiante cuando él recibió su estigma. Esto es impresionante. Miren, para que ustedes vean qué ejemplo tan grande, que nos ayuda a nosotros a comprender este mensaje de hoy. El que escucha el llamado de Dios y deja a su padre y deja a su madre, deja todo. Si el Señor le llama, pues sí, hay que decir, sí Señor, aquí estoy. También es impresionante lo que dice aquí, el que no carga con su cruz y viene detrás de mí no es digno de mí. Tantas personas que, o mejor dicho, nosotros podemos caer en la tentación. No, yo busco de Dios. No, ya Dios cargó la cruz, el Señor cargó su cruz, ya Él hizo todo por mí, yo no tengo que cargar con ninguna cruz. Y miren, si eso fuera cierto, entonces aquí la palabra de Dios nos dijera esto: el que no carga con su cruz. ¿Y quién es que lleva una cruz sin sufrimiento? Entonces por eso es que no se puede creer cuando dicen por ahí que pare de sufrir. Eso es mentira. Porque si el mismo Señor nos dice cargue con su cruz, ¿acaso una cruz no se lleva con sufrimiento? Una cruz se lleva con mucho sufrimiento. Entonces, lo que pasa es que es cierto, el Señor hizo el sacrificio para nosotros salvarnos, pero nosotros tenemos que seguir con la lucha. ¿Por qué? Porque estamos con esta naturaleza caída. La carne pecaminosa, el pecado de Adán y de Eva, que de verdad, miren, pues ahí la cosa, todo cambió y bueno, pues ahí está. Tenemos nosotros que estar luchando con esa carne pecaminosa, pero sí, de verdad, con Dios es posible. Porque miren lo que hizo San Francisco. Esto fue una tentación. ¿Y tú sabes por qué yo me enfoco en esto? Yo me enfoco en esto porque una de las cosas que el diablo más usa es el sexo. El sexo. Ese es el pecado que el demonio más usa para hacerle daño a la gente. Porque el cuerpo es templo donde Dios habita. Y cuando hay un desenfreno, pues uno está pecando contra su propio cuerpo. Una
una falta grande contra el mismo cuerpo, que es templo donde Dios habita. Entonces, este era un pecado que el demonio quizá pudo, o sea, una tentación, mejor dicho, que el demonio pudo ponerle grandemente a San Francisco, pero no pudo, porque imagínense, si la muchacha no hubiera estado entregada a Dios, pues no lo hace caer porque ya le estaba entregado a Dios, y con Dios uno puede vencer la tentación. Y la muchacha también estaba entregada a Dios, Santa Clara, los dos con un encuentro maravilloso con el Señor. Entonces, es posible. Aún estamos nosotros viviendo estos tiempos tan duros y tan difíciles, cuando hay, no sé, el mundo enseña como que todo esto es normal. Miren lo que hace con los niños, cómo le dan los anticonceptivos a los niños en la escuela. Uno va a las clínicas de los adolescentes, miren, eso da pena ahí, para que niños de 14 años o de 13 años, si quieren agarrar esos anticonceptivos, que lo agarren. O sea, le están diciendo, no lo dicen hablando, pero tan solo con poner ahí la vasijita esa con todos esos anticonceptivos, es como queriendo decir, mira, ahí está, lo puedes hacer, no hay ningún problema. Y eso da mucha pena, y así es que está el mundo de hoy. Pero nadie le dice a los jóvenes, si lo haces, está haciéndote un daño grande, te está dañando tu vida, te está dañando. ¿Por qué? Porque es un pecado terrible, porque es contra el propio cuerpo, un daño tremendo. Entonces, esto hace muchísimo daño también a la espiritualidad. Y la palabra de Dios habla bien claro, y por eso el Señor ha dado leyes en su palabra que son bien estrictas, que hablan de la fornicación. La fornicación es tener relaciones sexuales fuera de la gracia de Dios. O sea, perdonen que hable así de esta manera, pero ven como los animalitos, así, sin ninguna responsabilidad. Yo me voy a saciar mis deseos, tú te vas para tu casa, yo para la mía, y todo sigue igual. Tremendo pecado, porque eso trae muchas consecuencias, y muy malas, porque primeramente es un pecado mortal. Fornicación se llama eso. Y eso no lo dice ninguna persona en este mundo. Eso lo dice aquí la palabra de Dios. Los fornicarios no entrarán al reino de los cielos. O sea, que el que se muera y que dándole gusto a su vida de esa manera, o no, yo disfruto mi vida. Compromiso, ay, por Dios, no me hable a mí de eso. No, en este tiempo de hoy, esa es la mentalidad que el mundo pues le pone a la gente. En estos tiempos de hoy, casarme yo, ay no. Y miren esto en ambos sexos, hombres y mujeres, ambos sexos. No, la vida es una, vamos a disfrutarla. Pero ay de aquel que se muera así. Ay de aquel, porque tiene un gran problema. No se sabe qué problema, porque solamente Dios sabe. Pero la palabra de Dios habla fuerte en cuanto a eso. Habla fuerte. Y miren, esto es algo tan malo. Miren nada más el daño que se hace un hombre o una mujer a sus sentimientos, a su corazón, su propia vida. Se hace mucho daño. Porque esto fue creado para que el hombre y la mujer procreara bajo la gracia de Dios, para tener los hijos. Para eso el Señor creó el sexo, y para disfrutarlo, pero bajo la gracia de Dios, ordenadamente, no como los animales. Entonces, de verdad, esto a mí me impacta mucho, esto de San Francisco y Santa Clara. Dos muchachos jovencitos, los dos jovencitos, en una montaña solos, fíjense, en una montaña solos, pero él ya entregado a Dios y ella también. Qué bonito. Y los dos dejaron a su papá y a su mamá. Y el padre de Santa Clara, ay Dios mío, ¿qué fue lo que este hombre no hizo por recuperar a esa muchacha? Pero no. Ella no, y ella no hizo mal con eso, ella hizo muy bien, porque ya ella había decidido entregar su vida a Dios. Entonces ella lo hizo muy bien, no obedeció, lo hizo muy bien. Y miren ustedes qué bendición tan grande y qué enseñanza grandísima para la humanidad, para ayudarnos a nosotros a enderezar nuestros caminos, y para darnos cuenta que cuando uno está con Dios, y esa presencia de Dios está en la vida de uno, y sobre todo ese Espíritu Santo está en uno, uno puede vencer la tentación, especialmente esto del sexo, el sexo fuera de la gracia de Dios. Uno puede vencerlo. Hay personas que dicen, no, porque es que yo no puedo estar así.
Y mucha gente dice, esto es una necesidad del ser humano, esto es algo normal. Y sí, es algo normal, pero bajo la gracia de Dios, como Dios manda, no como los animales. Entonces, aunque esa necesidad está ahí, miren, con la oración todos se vencen. Y da pena que ese es el camino más usado por el enemigo en este mundo de hoy, el sexo desenfrenado. Y es incómodo un poco hablar de esto porque da hasta vergüenza. Pero yo le he pedido mucho a Dios que me ayude a hablar de esto. Yo como mujer, mire, me daría vergüenza a mí, ¿verdad? Como que esto, como que a uno no le gusta hablar mucho de estas cosas, porque es algo como tan privado de uno, ¿verdad? Pero hay que hablarlo. Hay que predicarlo. ¿Por qué? No que yo me considere predicadora, pero esto hay que mencionarlo. ¿Por qué? Porque esto está llevando un montón de almas al infierno. Muchas personas que han tenido revelaciones grandes de Dios, y el Señor se lo ha mostrado, que tantas almas al infierno caen por culpa de este pecado. Por culpa de este pecado. Muchas almas caen al infierno. Y miren ustedes todo lo que esto trae, todas las consecuencias que esto trae. Sexo desenfrenado, sin responsabilidad. ¿Qué es lo que pasa después? Miren ustedes, ahí está el aborto. Porque es que eso después vienen las consecuencias. Y entonces después, que salieron muchas embarazadas, ya como lo que tú hiciste y lo que yo hice fue algo para disfrutarlo. No pretendíamos tener hijos, pero como el sexo fue hecho para eso. Entonces, cuando dos personas se unen, pues eso es lo que va a pasar. Eso es lo que va a pasar, va a haber un embarazo, porque fue para eso que el Señor creó el sexo, no para que las personas anduvieran por ahí sin freno. No fue para eso que el Señor creó el sexo. El sexo es algo santo. A uno como que le da vergüenza hablar por la cultura de uno, cómo han criado a uno y todo. Uno como que le da vergüenza hablar de esto. Pero el sexo es santo. Eso es algo sagrado. Eso es algo santo. Y es algo que bien hecho es como una alabanza a Dios. Y no se vayan a sorprender ustedes por lo que le estoy diciendo. Porque todo lo que Dios ha creado es bueno. Y cuando uno se somete al plan de Dios, uno alaba a Dios con todo lo que Él ha hecho. Y el sexo no lo creó el diablo, lo creó el Señor. Entonces, cuando es algo bien hecho, uno alaba al Señor. Se santifica la habitación y la cama donde está la pareja, bajo la gracia de Dios. Y nacen también los niños bajo la gracia de Dios. Y da pena que muchos niños nacen en el pecado. En el pecado porque no hubo control. ¿Qué tantos pobres niños que nacen que no pueden tener un hogar? Pobres criaturitas, tienen que pagar toda esa irresponsabilidad de ese padre y de esa madre. Y muchas veces personas muy jóvenes. ¿Y quiénes somos los culpables? Nosotros los papás muchas veces. Porque no nos instruimos de la gracia de Dios y muchas veces no le decimos a nuestros hijos que están jovencitos. No le hablamos nada de esto, del pecado que es esto. A los niños hay que hablar. Mira, a mi hijo Jeremías y a Emily, yo le pido a Dios que esos niños vayan por el buen camino. Por esos niños le empecé yo a hablar desde temprana edad. Y la niña mía bajaba la cabecita y le daba vergüenza. Pero yo le fui hablando poco a poco, no de una manera exagerada, pero le fui hablando poco a poco. Y al niño también. Y mira, ahí está la niña con 14 años y el niño con 15 y se lo sigo diciendo. Si ustedes un día caen en esto, saben ustedes que caen en el pecado mortal. Y si se mueren en una situación así, tienen un gran problema. No se sabe qué problema, pero tienen un problema. Porque es que Dios no quiere esto. Entonces, con todo lo que está pasando en este mundo, nosotros los padres y las madres de familia vamos a tener una cuenta grande que darle a Dios. Porque muchas veces nos descuidamos de nuestros hijos y nosotros mismos también no nos instruimos. Este pecado hay que hablarlo, porque este pecado está llevando muchas almas al infierno. Yo creo que estoy experimentando un poquito de problema, no sé por qué. Bueno, vamos a meditar en esta alabanza. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a hacer su voluntad y que nos dé la sabiduría para discernir lo que es bueno y lo que es malo. Que el Señor nos ayude a escuchar su llamado.
hacer la obra que Él quiere que se haga en esta tierra. Esta obra de Dios que nos va a dar mucha felicidad, porque hacer la voluntad de Dios a nosotros nos da una felicidad muy, pero muy grande. Cuántas cosas que parecen buenas y no las son, tantas cosas que engañan el corazón. Oh Dios, dame sabiduría para poder discernir cuando las cosas verdaderamente vengan de ti. Oh Dios, dame sabiduría para poder discernir cuando las cosas verdaderamente vengan de ti. Tantas cosas que complacen nuestro interior, pero al final no es más que muerte y perdición. Oh Dios, dame sabiduría para poder discernir cuando las cosas verdaderamente vengan de ti. En estos tiempos tan difíciles que vivimos hoy, donde tantas almas mueren sin conocer a Dios. Oh Dios, dame sabiduría para poder discernir cuando las cosas verdaderamente vengan de ti. La oración es como el aire para los pulmones. Nosotros necesitamos orar. Qué bueno sería que nosotros, pues, con esa gracia de Dios, con esa ayuda de Dios, nosotros aprendiéramos siempre a orar. Cuando nosotros estamos en una situación, Señor, esto te agrada a ti, esto que estoy haciendo, Señor, es de tu agrado. ¿Cómo nosotros nos evitaríamos muchos sufrimientos en nuestras vidas? Porque qué cosa, ¿no? El pecado causa dolor. El pecado nos la cobra. ¿Qué cosa? Esto es bien fuerte. El pecado nos trae consecuencias y esto es lo malo. Mucha gente dice, oh, vamos a disfrutar la vida, oh, bueno, vamos a darle rienda suelta a nuestra vida. Pero la persona ignora esta gran realidad, que después verá las consecuencias. Y esas consecuencias a veces son terribles y dolorosas. Por eso el Señor llama a un arrepentimiento. Porque miren qué lindo es el Señor. Cuando hay un arrepentimiento, pues el Señor levanta a uno y transforma. Miren lo que hizo con San Francisco. Miren lo que hizo con San Francisco. Era un pecador, le dio rienda suelta a su vida. A los 20 y pico de años se encuentra con el Señor y se va a la montaña. Miren ustedes. Y el Señor renovó su vida, y eso es lo que el Señor hace con nosotros. Basta con decirle, Señor, te abro mi corazón. Ya no quiero seguir así. Ya no quiero seguir esclava de este pecado. Ya no quiero seguir esclavo de este pecado, Señor. Hoy te digo, sí, Señor. Dejo todo. Quizás no va a ser necesario que dejes a tu papá y a tu mamá, pero será necesario que dejes esa vida que no es agradable al Señor y cargar con esa cruz. San Francisco cargó con su cruz. Mira, tuvo una enfermedad. No sé si ustedes han leído su historia. Él se enfermó y tuvo muchísimos años enfermo. Y él cargó con su cruz. Tuvo su cruz. Se enfrentó a ella, la cargó con amor. Y con el Señor todo es posible. Así que mucho ánimo. Para Dios nada es imposible. Y bueno, parece que se me ha arreglado esto acá, esta transmisión, porque como que estaba experimentando un poquito de problema. Vamos a meditar en este otro canto. Para Dios nada es imposible. Lo imposible será posible si confías en Él. Lo imposible será posible si confías en Él. Lo imposible será posible si confías en Él. Lo imposible será posible.
en Él. Si sientes que se agotaron tus fuerzas y no puedes continuar tu caminar, sostente de la mano poderosa de Jesús. Junto a Él todo en verdad podrás lograr. Lo imposible será posible si confías en Él. 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 Si quedó en tu corazón el sufrimiento, si se apartó de ti la felicidad, no temas a arriesgarte a entregar tu dolor a Jesús, y una nueva vida en Él encontrarás. No temas a arriesgarte a entregar tu dolor a Jesús, y una nueva vida en Él encontrarás.